Bueno, hola, vamos a ver en este video la estructura interna de la computadora, de un sistema de computación. Vamos a ver algo también de la estructura del CPU y la interconexión entre los elementos que las componen, tanto de la computadora como del CPU. La estructura de un sistema de computación tiene tres componentes principales o elementos principales, que son la unidad central de procesamiento, la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida. A su vez, este sistema de computación está conectado externamente con periféricos y líneas de comunicación. Estos tres elementos están interconectados entre ellos con el llamado bus del sistema, que transportan señales entre estos elementos o componentes. A su vez, la CPU, o la unidad central de procesamiento, internamente tiene registros internos del CPU, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Los registros internos del CPU son registros o celdas semejantes a las celdas de la memoria principal, que pueden contener también datos o instrucciones como la memoria principal. Estos elementos a su vez están interconectados por un bus interno del CPU. Y vamos a hablar un poco ahora de los distintos tipos de señales que se presentan dentro de lo que llamaremos el bus del sistema. Se denomina bus a un conjunto de conectores o conexiones físicas entre estos distintos elementos que transportan señales para distintas operaciones. En, en la arquitectura de von Neumann que conocemos, dentro de la memoria principal tendremos indistintamente datos o instrucciones, codificadas todas en binario. Es decir, ese es el contenido de las celdas de memoria. En las celdas de memoria están alojadas estas instrucciones o datos. Hay una transferencia de estas señales o el contenido de estas señales que están dentro de la memoria principal entre la unidad central de procesamiento de las instrucciones o los datos o las unidades de entrada-salida de los datos, y esa transferencia la transferencia de esas señales se produce a través de este bus de interconexión de todo el sistema. Tanto puede haber transferencia desde la memoria hacia la unidad central o hacia la entrada-salida, o viceversa, desde la unidad central de procesamiento hacia la memoria o los dispositivos de entrada-salida. Para poder identificar cada una de las celdas o lugares donde están contenidos los datos o las instrucciones, se usa un conjunto de señales binarias también, llamadas direcciones. O sea, las direcciones identifican los lugares donde están contenidos los datos o las instrucciones. Es decir, que entonces habrá, por un lado, un conjunto de señales que son los datos, otro conjunto de señales que son las direcciones. También la transferencia de datos puede ser hacia una dirección o hacia otra.
podemos o bien leer desde la unidad central de proceso a la memoria o dispositivo de entrada-salida, es una operación de lectura, o también puede haber operaciones de escritura, es decir, se pueden escribir datos en la memoria o escribir datos en los dispositivos de entrada-salida. También puede haber interrupciones desde los periféricos externos de la computadora, avisando que está disponible o está listo un dispositivo externo. Esas señales de aviso de la disponibilidad de estos dispositivos externos se las conoce en general como interrupciones, y estas interrupciones son también líneas de conexión por hardware hacia la unidad central de procesamiento, que generalmente disparan una rutina de interrupción para ejecutar la atención a ese periférico. Las señales de datos o de direcciones, que son señales bien diferenciables unas de otras, pueden llegar a estar físicamente o pueden estar, se pueden alojar físicamente en distintas bases de datos, bases de direcciones, o también puede ocurrir que compartan el mismo medio, direcciones y datos, a través del proceso de multiplexión. Vamos a ver entonces un resumen un poco de lo que hemos estado mencionando en este esquema. Tenemos entonces en el procesador un conjunto de señales que pueden ser los datos, la señal de datos que pueden entrar o salir al procesador. En este bus de datos también se pueden compartir el mismo medio físico, el mismo bus para las direcciones, o bien puede haber un bus específico para las direcciones. Habíamos visto también que hay un conjunto de señales que son las de control, que pueden ser de lectura o escritura, o también puede ser de alguna habilitación o la habilitación de alguna función del procesador o de algún dispositivo de entrada-salida. También están las señales de interrupción, que son señales que llegan al procesador. Y bueno, está también la alimentación o la energetización de todo el sistema. Dijimos entonces que teníamos, o que tenemos, las direcciones como un conjunto de señales que identifican a las celdas, tanto de la memoria o dispositivo de entrada-salida, que contienen datos o pueden también contener instrucciones en la memoria. Están los datos, que son el contenido de estas celdas, de la memoria y de los dispositivos de entrada-salida. También habíamos visto que entonces tenemos señales de control, las señales de control que pueden ser de lectura o escritura, read-write, contra la memoria o dispositivos de entrada-salida, algunas funciones específicas como el bloqueo de ciertas operaciones del procesador, las interrupciones que provienen de periféricos externos, y también está la señal de reset o de reinicio del sistema, como una señal de control más. En un esquema más detallado de todo este sistema tenemos, bueno, acá la fuente de potencia que le da energía al CPU, a la memoria y a los dispositivos de entrada-salida. Desde la unidad central de proceso sale el sistema de datos o de dirección y datos. Puede ser dirección por un lado y datos por el otro, o dirección y datos en el mismo. Si sale en dirección y datos en el mismo, ahí tienen que pasar por un demultiplexador para separar
las que son señales de dirección o señales de datos. Los datos se transfieren en ida y vuelta con la memoria y con la entrada-salida, y las direcciones identifican entonces los distintos alojamientos de la memoria o de los dispositivos de entrada-salida. Tenemos también señales de control a estos dispositivos, y también vemos acá el reloj o el clock del sistema, que marca un poco los tiempos o los periodos de cada una de las etapas de la ejecución de las instrucciones del programa.